Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Retomamos esta posta enorme que empezamos con un distinguido colega y amigo, un hombre de Estado, en este programa Conversando, en que retomamos los análisis y opiniones con los fundamentos que tiene el perfil de un protagonista nortino que fue alcalde, 2 veces diputado, 2 veces senador, vicepresidente del Senado, y que tenemos la suerte, el privilegio y el honor de tenerlo con nosotros acá en nuestros estudios aquí en Madero Comunicaciones y particularmente en nuestro programa Conversando. Te saludamos, Carlos Cantero, gusto saludarte. Percy, un abrazo para ti, espero que haya sido una buena temporada veraniega. A las amigas y amigos auditores y televidentes, el abrazo fraternal y cariñoso y los mejores deseos para que tengamos un año hermoso. Hemos tenido, entrando en tema, Carlos, un verano difícil, un término de año difícil, por todas las cosas que tuvimos que a bien o a mal tal vez entender como país, como ciudadano, de los temas de la altísima corrupción que significaron varias, digamos, despedida de un cuadro de generales importante, un asunto que pasó o que pasa todavía con un tema de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, otras cosas que han ocurrido con la Iglesia, con distintos órganos que han bajado un poco yo diría el entusiasmo o la vida o el prestigio que tenían algún tipo de autoridades en Chile. A tu juicio, ¿tenemos alguna corrupción desatada en Chile? ¿A tu juicio estamos en un papel en que tenemos retorno a esto? ¿Qué debiéramos hacer y cuál es tu opinión, tu visión como hombre de Estado respecto a lo que estamos viviendo, particularmente en lo que se implique cómo corregimos esto, Carlos? Si el país fuera un cajón de manzanas y yo miro las manzanas dentro del cajón y me doy cuenta que la mayor parte de las más importantes estructuras de nuestro grupo de manzanas están descompuestos, tienen claras señas de que hay algo que está en evidente descomposición o corrupción, yo tengo que concluir que el cajón de manzana está bastante deteriorado, está podrido. Bien. No es que haya una manzana podrida, no, porque una cosa es que el cajón tenga una manzana podrida y otra cosa es que el cajón esté podrido. Yo tengo la impresión de que en Chile, dado el escenario de políticos corruptos, no todos, pero un número importante de políticos aparecen comprometidos en situaciones, además que han jugado roles muy relevantes. Sí. Lo vemos en el empresariado, prácticamente no hay licitación pública que no sea un monumento a la corrupción. Lo vemos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, el Ejército, Carabineros, con una escandalosa, vergonzosa, deshonrosa, ese miserable de comandante en jefe que tuvo el Ejército, ¿cierto? Que era una poesía a la pompa, a las malas costumbres, una cosa aberrante, y ni hablar de lo que está pasando con la cúpula de la Iglesia. ¿Qué podemos concluir en este escenario? Lo que podemos decir es que efectivamente la corrupción ha entrado en Chile a pasos agigantados, y aun cuando algunos dicen, pero qué, si nos comparamos con América Latina no somos sino niños de pecho. Mal de muchos, consuelo de idiotas. Sí. Idiotas. En el sentido griego, de idiotes, es decir, de gente que no entiende cómo es la vida pública, no se interesa en la cosa pública, porque en realidad no hay que conformarse con la corrupción, con la descomposición ética y social, sino que hay que confrontarla, denunciarla. Pero ¿qué tenemos entre medio? Un poder judicial inepto, un poder judicial que deja mucho más que desear que la satisfacción que le dan a nuestro país. A los sinvergüenzas que roban con cuello y corbata cursos de ética. Sí. ¿Ya? Claramente.
crúzate un disco pared y que te vea un carabinero. 150.000 pesos pegados. Así es. Entonces, una asimetría, una cobardía, una falta de coherencia en nuestro país, una actitud abusiva, la ley del gallinero. Los que están arriba defecan sobre los que están abajo. Y eso ya tiene fastidiada a la gente de nuestro país. Eso es lo que yo puedo decir respecto de la corrupción. No me compro el cuento de que son hechos aislados de importancia menor. Son hechos muy graves que denotan que nuestras instituciones están con un alto grado de corrupción. Y déjame agregar algo antes de ponerle el punto a esto. Ni siquiera hemos topado, ni siquiera hemos rozado, ni siquiera hemos mencionado lo que significa la presencia del narcotráfico en todo esto. Así es. Así es. Muy importante este eso. País, además de estar corrupto, además de estar sometido al dios dinero, es tan fervorosa la adhesión al dios dinero que hemos terminado siendo un país donde el narcotráfico está tomándose todas las estructuras y donde prácticamente no hay sector poblacional donde no se esté vendiendo droga o donde no se estén cometiendo delitos por la droga. Ahora, la mirada y la opinión también, porque estamos denunciando un hecho que es públicamente conocido, que nuestros ciudadanos conocen y nuestras ciudadanas conocen perfectamente. El punto es que, ¿cómo de la mirada tuya de hombre de Estado, dónde solucionamos o qué hacemos para esto? ¿Esto viene por el cambio de las élites políticas? ¿Viene porque las élites políticas que llegan, por ejemplo, a los cargos de ministros de defensa, en el caso de los militares, y todo eso, digamos, o ministros sociales, o ministros que tengan que ver con el área de la justicia, o simplemente por las personas que representan en el Congreso, en los consejos comunales, en los cores, etcétera? ¿Qué hacemos? Porque en definitiva esto está ocurriendo más bien amparado por una élite política que los denuncia poco y nada, y normalmente estos casos llegan no solamente por una denuncia política, sino que llegan por denuncias de colaboración de personas que están ligadas al mundo justamente de la judicatura, como ha pasado en el ejército, pero tiene que tener una mirada de cómo nosotros reaccionamos como ciudadanos también frente a esto. Elegimos una nueva jornada de políticos, traemos de vuelta a los que han sido buenos, ¿te fijas? ¿Qué hacemos, Carlos? Desde antiguo, los griegos señalaban: dame un punto de apoyo y moveremos el mundo. Así el es. Tema, amiga y amigo auditor televidente, querido Percy, ¿cuál es el punto de apoyo que hoy día tiene la sociedad chilena? ¿Dónde hay un referente ético? ¿Dónde hay un referente solvente desde el punto de vista moral? Así es. Exacto. Hay un silencio, porque no lo vemos, y que los hay, pero ¿dónde están, pues? ¿Dónde están? Silenciosos, mutis por el foro. Entonces, de lo que se requiere, dicho en castellano simple, es nuevos liderazgos de fuerte sentido ético, liderazgos de fuerte sentido social. Y ahí viene la pregunta del millón: ¿y quién puede lograr que eso ocurra? ¿Mandrake el mago, la divina providencia? ¿Quién hace eso? Usted, amiga y amigo auditor y televidente. Usted es el soberano porque usted tiene derecho a elegir. Usted es el soberano porque es el dueño de su voto. Pero si usted elige idiotas, no le pida que hagan milagros, pues. Lo que van a hacer son idioteces, pues. Si usted elige corruptos, ¿qué vamos a tener? Si usted elige gente limitada, como los que hemos visto, que ya empiezan a pulular en el Parlamento, personas completamente negadas para la función pública, bueno, eso los elige el pueblo, pues, la soberanía popular. Entonces lo que se requiere es nuevos liderazgos que tengan solvencia ética, que tengan la solvencia de enfrentar los procesos, de no medir
cuánto pierdo y cuánto gano cuando digo algo, sino que digan lo que tienen que decir. Y yo soy partidario de que el Estado tiene que influir de manera mucho más determinante en los medios de comunicación. ¿Cómo? ¿Interviniéndolo? No. Ponga dineros concursables para hacer programas de calidad. Mira el Mega. Se debe revolcar en su tumba el señor Ricardo Claro. 3 veces se debe dar vuelta Carnero en su tumba cuando ve que su canal hoy día se ha transformado en el ícono de la perversidad, en el ícono del antivalor. Ese programa, ¿cuánto puede tolerar la provocación? ¿Cuánto puede tolerar la persona antes de vender toda su ética, toda su moral por unas monedas? Ese es el programa que nos están ofreciendo. ¡Miserable! Ojalá que cambien y corrijan, porque están dando muy malos ejemplos para nuestro país. Y la importancia que tú le asignas, porque estamos diciendo que nosotros tenemos que tener como ciudadanos ojo respecto a quién elegimos. Pero si los candidatos los ponen los partidos políticos tradicionales o los no tan tradicionales, ¿qué hacemos con quienes son los que nos proponen esos nombres? Cuando, como ya ha pasado, y cada día está pasando más, cuando la ciudadanía empieza a volcar la espalda, a darle la espalda a los partidos, y empieza a elegir gente independiente, los partidos van a recibir claramente el mensaje. Pero mientras sigamos eligiendo a los que ellos ponen, y que son sus propios monigotes, bueno, la ciudadanía no tiene nada que hacer. ¿Y por qué? Bueno, porque los que tienen hoy día el sartén por el mango no reciben ninguna reprimenda ni ningún mensaje. Los ciudadanos tienen la obligación, el deber y el derecho de elegir. Que elijan, pues, que elijan bien. Así es. Y ahora, como el ciudadano tiene, digamos, el derecho, las ciudadanas a elegir, también a manifestarse para poder provocar esos cambios, te llevo a un tema que también es muy interesante, que ha ocurrido recientemente en Chile y en el mundo, respecto de estas marchas que lograron asumirse como las marchas en el Día Internacional de la Mujer, derechos de mujeres. En todas partes que se han hecho presentes acá en Chile, en todas las ciudades de nuestro país, hubo alguna manifestación al respecto. En tu mirada, Carlos, ¿cuál es, a tu juicio, o qué representa, o cuál es la valía de este movimiento femenino, que es un movimiento más bien transversal, te fijas, pero ¿cómo ves tú la posibilidad de que haya cambios a propósito de estas manifestaciones públicas, ciudadanas en las calles de todo el mundo? Tiene íntima relación con la respuesta anterior en nuestra conversación, Percy, porque lo que tú estás planteando en definitiva lo podemos traducir de la siguiente manera. ¿Quién ejercerá el liderazgo para establecer una agenda pública? Dicho en simple, ¿quién tendrá la voz cantante para decir de qué tema vamos a discutir, de qué tema vamos a hablar? ¿Y por qué esto es relevante? Porque es coherente con la primera reflexión que hicimos al abrir el programa. ¿Acaso los temas los ponen los políticos? ¿Alguien vio algún político en la marcha? Los políticos son arroz graneado. No existen, no ejercen ningún liderazgo, excepto el día 19 ir a cobrar el cheque. Ahí se notan los liderazgos y corren a ese ejercicio. Pero el liderazgo público, agenda pública, temáticas concretas, yo no los veo. Si tú los ves, me encantaría saber tu opinión sobre eso. Yo no los veo. La mirada... Pero entonces, ¿quién pone la agenda? La agenda la pone un grupito chiquitito que no siempre representa los temas más importantes, los temas más urgentes, los temas más sensibles. Los temas que preocupan al país los ponen grupos pequeños. Grupos pequeños tal vez, Carlos, disculpa, grupos pequeños interesados de alguna manera en capitalizar ese descontento político, grupos que tienen que ver con partidos políticos. ¿Cuándo se transforma una cosa? ¿Cuándo se arranca esto de las manos de los partidos para transformarse en un problema ciudadano, a tu juicio? Bueno, son grupos que tienen intereses particulares, sin ninguna duda, cruzan el espectro, pero son grupúsculos. Pero quizás lo más relevante es
¿Por qué, por ejemplo, si Chile se ha transformado en un país de viejos, por qué, por ejemplo, no nos preocupamos del adulto mayor que después de trabajar toda una vida sale a morir en la indignidad, sale a morir en un servicio de salud que es una vergüenza, que es un escándalo, sale a morirse de hambre porque ahí tiene unas pensiones miserables, indignas, que debieran avergonzarnos? ¿Por qué nadie toca esos temas? ¿Por qué esos temas quedan diferidos, diluidos en la agenda pública? Porque no hay concomitancia entre lo que está diciendo un grupito de liderazgo y los que manejan el dinero, que al mismo tiempo son los que manejan la agenda pública. ¿Y la manejan por qué? Bueno, porque están metidos en tremendas estructuras de poder del dinero, que es el que termina manejando todo en este país. Entonces, sin duda que hay intereses, pues, sin duda que hay intereses. Y yo creo que harían muy bien esos poderes en poner un mínimo de atención a otras sensibilidades, a nutrirse. Mira el ejemplo mejor. El problema mapuche lo hemos venido conociendo hace mucho tiempo. Nunca le hemos puesto la debida atención, nunca lo hemos mirado con seriedad, y hemos además contribuido a generar un ambiente de entorpecimiento al entendimiento con esa gente. Eso mismo es lo que pasa en todos los ámbitos de nuestro quehacer. Finalmente son grupos pequeños los que imponen su agenda por la vía de monopolizar en la medida que no le pisen los callos a los dueños del dinero en este país. Ahora, ese mismo tema de la agenda pública, de quién coloca los temas, ese es un tema a tu juicio, y para pasar al próximo espacio, ¿es problema del gobierno? ¿Es problema de los partidos políticos? ¿Es problema de las oposiciones? ¿De quién es el tema de la agenda pública? ¿Le corresponde la responsabilidad al gobierno de turno, a tu juicio? A mí me parece que la agenda pública debiera ser un tema de interlocución entre el liderazgo político y la sociedad civil. ¿Y por qué no ocurre? Perdón, no ocurre porque no hay liderazgo político, como ya lo dijimos. No hay un liderazgo. No hay estructuras que estén, sino sirviendo al interés del dinero. ¿Por qué? Porque digamos las cosas por su nombre. Si los partidos tienen dueños. Sí. Los partidos tienen dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los dueños del dinero, pues. Los que pagan el edificio, los que pagan el arriendo, los que le pagan el sueldo a la gente que está dentro. ¿Y en qué están hoy día los políticos? Viendo su propio interés personal. ¿Y eso es porque son canallas? No es porque sean canallas. Es porque el modelo que estamos llevando adelante es un modelo que lo que hace es incentivar el culto al dinero. La persona vale por el dinero que tiene, no por lo que es, no por la dignidad de persona, sino por el dinero que es capaz de mostrar. Carlos, y lo que tú estás señalando como una digamos, un asunto gravísimo, que es tal vez más grave que los 3.500 millones que se robó o que tiene en discusión por lo menos el ex comandante en jefe Fuentealba. ¿No te parece a ti que esto también se debiera investigar? Porque si lo que tú estás señalando, que sé que lo sabes y sé que es cierto porque tú lo estás diciendo, porque conoces digamos desde adentro el sistema, el punto es, ¿cuál es la responsabilidad que le queda al Estado sabiendo que hay personas que son dueñas de los partidos políticos? Y es transversalmente. No estamos hablando acá de la UDI, de Renovación Nacional, estamos hablando del Partido Comunista, estamos hablando del Partido Socialista. ¿Qué estamos haciendo para no finalmente meter las manos en eso y declararlos ilegales, por ejemplo, por lo que están haciendo? ¿O cómo nosotros controlamos eso? Porque son platas públicas. La ley electoral, la ley de partidos políticos funciona con recursos del Estado. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo que tú estás diciendo es de una valía enorme, porque estás colocando el dedo en una llaga muy importante, porque aparentemente, porque acá lo que estamos conversando, parece que la corrupción viene de la élite política. Y si los partidos políticos tienen dueños, ¿dónde están y qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno de turno frente a eso? ¿Qué? O sea, porque en el fondo es decirle a los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, a los televidentes, es decir, mire, acá hay un problema mayúsculo y que empieza por esto. Entonces, ¿cómo solucionamos y cómo le damos luces a los magistrados, al mismo Estado o a los mismos ministros que tienen que encargarse de eso, que pongan atención respecto a eso y más bien
establecer los criterios con cuales los partidos políticos tendrían que asumirse para que estas cosas empiece la probidad, por decirlo así, desde los partidos políticos. Porque lo que estás diciendo, obviamente, es gravísimo para los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando y televidentes. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo? Hay un grupo pequeño de personas que todavía tenemos la cultura tradicional de lo que era lo cívico. Sí. O sea, la distinción entre los poderes públicos y los poderes privados. La nueva generación es una nueva generación que creció en un sistema que cada vez fue avanzando más en entender que lo público se podía transformar en privado. Y de lo privado, querido Percy, por favor, amigas y amigos televidentes, por favor, de lo privado, ¿qué es lo único que se hace público? Puta, cuando los bancos quiebran, ¿quiénes pagan el banco? Ahí sí que somos públicos, ahí sí que lo privado tiene ahí los chilenos pagamos esa cuestión. No sé, lo público se puede privatizar. La salud, la educación, la seguridad ciudadana, etcétera. Pero de lo privado, ¿qué es lo único que se transforma en bien público? Los costos. Los costos que eso genera. O sea, hay un egoísmo, hay un individualismo, hay una perversidad en el sistema. ¿Qué es lo que se hace público? La contaminación, la congestión, las listas de espera en el sistema público. Entonces, aquí hay un problema ético finalmente, querido Percy, queridas amigas y amigos auditores, un problema ético, y para enfrentar los temas éticos, Chile requiere un liderazgo ético que no visualizo en el ámbito político hasta ahora. Y a tu juicio, esta es una tarea que debiera ser también impulsada o empezada a impulsar por este gobierno. A mí me encantaría que Piñera asumiera un rol de liderazgo, pero desgraciadamente no visualizo por ninguna parte ese liderazgo. Ya que tocaste el punto, digámoslo de una vez por todas, el presidente Piñera se ha rodeado en general de gente mediocre. El presidente Piñera tiene un gobierno que no tiene vocería. No hay vocero. ¿Quién habla en el gobierno? Prácticamente el puro presidente. Entonces, hay una crisis de liderazgo mayúsculo. Y Chile está, en mi opinión, en una encrucijada, está en un problema complejo. Yo me desespero cuando veo que nosotros estamos en la encrucijada de volvernos el país corrupto, uno más de América Latina, o tomar la otra vía. Pero no veo quiénes están empujando para doblar hacia el otro lado. Porque en la ciudadanía, ¿qué es lo que apreciamos? En la ciudadanía hoy día apreciamos rabia, impotencia, dolor, sufrimiento, un sentido de malestar. Pero, ¿a qué conduce aquello? ¿Qué alternativas tenemos? No hay, no se visualizan alternativas. Entonces estamos como en un callejón sin salida. Se requiere visualizar la salida. Para que eso se haga, se requiere liderazgo. Y ese liderazgo no lo veo, ojo, ni en el gobierno, y mucho menos en la oposición. Una oposición que está prácticamente destruida, yo diría desgarrada. Un centro que desapareció, la DC no existe. Una centro derecha que está en jauja, en gloria, porque están recibiendo buenos dinero. Y una izquierda que está absolutamente fracturada. Perfecto. Distinguido Carlos, hemos llegado al final de nuestro programa Conversando de hoy día. Hay tanto tema que en esta media hora no podemos alcanzar desgraciadamente a hacerlo. Pues seguramente vamos a retomarlo en el próximo Conversando de la próxima semana. Y queríamos agradecerte y dejarte estos últimos segundos para despedirte de nuestro público, de nuestros auditores y televidentes, mi distinguido Carlos. Percy, al revés, el agradecido soy yo. Te agradezco a la plataforma Madero la voluntad de hacer ciudadanía, los felicito por eso. Porque uno critica los medios de comunicación, pero esto que tú haces con estos programas
que no es solamente hay muchos otros que se están haciendo en la plataforma, permiten contribuir a generar ciudadanía informada, ciudadanía con opinión, ciudadanía con pensamiento crítico. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay un tremendo, yo diría hay una tremenda insatisfacción, no solo en la ciudadanía. Yo quiero que la ciudadanía sepa que hay gente como tú o como yo que también estamos insatisfechos, que creemos que este modelo puede dar mucho más, que de repente los desbordes de rabia, que pido excusas por eso, son porque, ¿cómo no sentirse irritado cuando uno mira la basura en que hemos transformado la salud pública? Es verdaderamente doloroso comprobar que nuestra gente recibe una atención tan indigna. Gracias. No indigna porque la gente que esté ahí sea mala, indigna porque el sistema es el malo y la gente pasan 100, 150 días y no es atendida y tiene sus dolores, termina muriéndose. Esa es la realidad. Este país es un país que está en una situación de indolencia tremenda. El sistema nos tiene realmente complicados. ¿Hay que cambiar el sistema? No, si este sistema hay que corregirlo, porque este sistema es el que realmente nos puede sacar para adelante, pero hay que corregirlo, no con abusivos, que solamente se acostumbraron a echarse la plata al bolsillo, sino que a generar bienes públicos y desarrollo social. Distinguido Carlos, queremos agradecerte nuevamente que hayas dispuesto de tu escaso tiempo para conversar con nosotros en este programa nuestro, Conversando, y invitamos a nuestros distinguidos auditores y televidentes a poder sintonizarnos en los horarios del día domingo, alrededor de las 12, donde se repite este programa. Distinguido Carlos, gusto saludarte, muchas gracias por tu tiempo, tus palabras y por tu opinión y por tu contribución a la ciudadanía, y nos encontramos en otro Conversando la próxima semana, si así te parece bien. Gusto saludarte. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.